No sé por qué se necesita toda esta coordinación para poner la cadena en una sopa y luego llevarla a una cocina. Si tienes la cadena, sal corriendo. Hola, me llamo Octav Durham y mi apodo es Oki. Cometí más de 10.000 robos. He robado todo lo que puedas imaginar. Soy Azzobrand, soy de los Países Bajos y soy detective de arte. He participado en la recuperación de 250 millones de libras en arte robado. Ahora trabajamos juntos para evitar los robos de arte. Vamos a ver robos de diamantes en películas de Hollywood y a puntuarlos según su realismo. Si se hace esto en interiores, supongo que todo el que esté allí habría muerto. Mira ese mecanismo, eso no se ve realista en absoluto. Hice eso un par de veces y no se pueden abrir así. Esas cajas tienen una puerta con una cerradura, pero se abre con dos llaves, una es la del empleado del banco y la otra es tuya. Es una sola pieza, así que si abriste esta parte, la que está del otro lado todavía estará trabada. Tienes que abrir las dos para luego levantarlas y abrir la caja. La primera vez que hice esto, me salieron ampollas así de grandes. No podía usar las manos. Subestimé la fuerza que tenía que utilizar para abrir esas cajas. Abrí unas cuantas, pero por el uso prolongado de un destornillador, las manos se me hincharon muchísimo. Fue muy doloroso. Se tarda al menos 3 o 4 minutos en abrir una caja. Las pequeñas son muy duras y las que están arriba son las más difíciles de abrir. A esta altura puedes abrirlas sin problemas. Pero si están a esta altura, no puedes ejercer fuerza para abrirlas. Si tienes una caja de seguridad en un banco, lo mejor es que sea pequeña y que esté en la parte superior. ¿Qué se puede encontrar allí? Todo. Puedes encontrar de todo, como por ejemplo, diamantes, oro y perlas. Pero también puedes encontrar fotografías muy comprometedoras que podrías usar para fines muy oscuros. Nunca me metí en el mundo de la extorsión, pero podrías realmente extorsionar a alguien con esas fotos, ya que en ellas muchas veces se evidencia que hay gente que lleva una doble vida. Hace unos 25 años, tomé una bolsa de una de las cajas que solo contenía cintas de video y una grabadora de video que tenía una pequeña pantalla. Al abrirla, parecía una computadora portátil. Creo que el dueño había estado viendo películas para adultos en esa sección del banco. Pero, ¿por qué haría eso allí? La mayoría de las veces las gemas están en sobres pequeños. Se ve bien en las películas, pero nunca las encontré así. Encontré muchos diamantes, certificados, con su descripción y certificado al lado. Encontré 6 libros con 6 diamantes cada uno, desde digamos medio quilate, hasta 1, 1,5, 2, 2,5 y 3 quilates. Y entonces valían 1,5 millones de francos suizos. I love colored stones. Algunos diamantes de colores especiales son muy caros, pero la mayoría de las veces, sobre todo los amarillos, son solo diamantes descoloridos. No valen tanto y la mayoría de las veces son más baratos, a menos que sean excepcionales. La mayoría de estas bandas conoce gente que puede vender estas gemas. Pueden decir qué es bueno y qué no y venderán la mercancía. Si te obligan a hacer un trabajo así y saben que no tienes ni idea del valor de las piezas, te perjudicarás. Te estafarán. Así es el negocio de los diamantes. La escena es ridícula, no la puntuaré. No. Es un 0. Este es un clip de una película que cuenta la historia de uno de los atracos más famosos registrado en Inglaterra. En el año 2015, un grupo de hombres de la tercera edad decidió robar un depósito de seguridad en algún lugar de Hatton Garden en Londres. Se llevaron diamantes y oro, valuados en cientos de millones. Al final, fueron atrapados, pero aún así gran parte del botín ha desaparecido. Yeah, we can hear. There's someone at the front door. En esta escena, la alarma suena, pero el guardia no hace nada. Estas cosas realmente ocurren. Hace apenas unos meses, participé del descubrimiento de uno de los mayores robos de arte jamás realizados en Europa. En el año 2012, un hombre entró en la Galería Nacional de Atenas y robó un Picasso, y activó la alarma del lugar a propósito más de unas 100 veces.
Así que cada vez que el guardia iba a vigilar en busca de un intruso, él estaba escondido de pie detrás de las cortinas. Por lo que después de un tiempo, el guardia pensó que la alarma estaba fallando. Finalmente dejó de vigilar y en ese momento el ladrón tuvo varios minutos para robar el Picasso. No olvides que el 95% de las veces que se activan las alarmas en Holanda no se debe a la presencia de ladrones, sino que se disparan por error. Sí, en muchos casos cuando suena una alarma, se debe a que ha sido activada por un pájaro o una cortina. No me gusta el vigilante, porque si estás dentro, estás a salvo, pero el vigilante es el más expuesto. Porque si anda por ahí, la gente se empezará a preguntar quién es ese tipo que anda merodeando. ¿Te imaginas hacer eso? Estuvieron allí 24 horas o un poco más. Sí, Si hubieran estado más tiempo, hubiese sido duro. pero en este caso, el tipo que estaba vigilando incluso se quedó dormido. Sí, pero está expuesto de igual manera. Esto es común entre los novatos. Pero el error en este robo fue que se enviaron mensajes de texto usando sus propios teléfonos. Pensaron que era algo inteligente de hacer para evitar intervenciones telefónicas. Pero ahora todo el mundo sabe que no se debe hacer eso. Le doy un 10, porque muestra cómo fueron los hechos. Este es uno de los mayores atracos de la historia. Creo que esa pieza podría valer cerca de 30, 40 millones o algo así. No le sacaría nada a nadie. Si veo que la persona lleva puesto algo interesante, averiguaría dónde vive, pero jamás la tocaría. Pero la mayoría de estas cadenas ni siquiera tienen un solo cierre para abrir o cerrar, y si tienen, tal vez sea uno triple. Tienes que hacer 1, 2, 3 y luego la cadena saldrá. La mayoría de las cadenas que tienen este tipo de gemas pasa por encima de tu cabeza. ¿Por qué se necesitaría un cierre para abrirla o cerrarla? Creo que esta pieza es muy pesada. Es posible hacer esto, hay cartelistas que pueden hacerlo. Te quitan el reloj y ni siquiera lo notas. La seguridad privada entrará. Nadie la detendrá porque tiene que estar con su cliente, quien no puede perderse de vista. Es imposible detener a estos dos tipos. En los Países Bajos no está permitido tener guardias privados armados, pero en otros lados sí lo está. La mayoría de estos guardias son exmilitares, así que los clientes saben mucho sobre ellos. Por ejemplo, si son disciplinados y son discretos acerca de lo que ven o notan. No sé por qué se necesita toda esta coordinación para poner la cadena en una sopa y luego llevarla a una cocina. Si tienes la cadena, sal corriendo. Eso es todo lo que necesitas hacer. Si arrestan a alguien, esa persona ya no tendrá lo robado, porque se lo habrá pasado a alguien más. Si no eres sospechoso, entonces debes dárselo a otra persona. He estado en Mónaco para ver este tipo de collares y era posible robarlos. Pero no sabía que la mitad de los habitantes de la ciudad de Mónaco, de hecho, son policías. No sabía que es el lugar más seguro del mundo, hay 2 policías por cada habitante o algo así. No podrías robar nada. Yo le daría un 5. Y yo un 4. Okay, here's the copy. All right. No es difícil hacer una imitación de una pieza con perlas. Con diamantes, la cosa es diferente. Tengo una oferta de 33 millones de euros de aquel caballero. No importa si tienes un sitio de internet, si tienes mucho dinero o lo que sea. Las casas de subastas deben verificar quién eres. No muchos lo saben, pero en 1911, la Mona Lisa fue robada del Louvre. Tenemos bastantes similitudes. Quiero decir, él robó el Louvre y yo robé un Van Gogh. Solo que eso es ficción y yo soy real. Todavía no he visto la serie Lupin porque no le veo el sentido a hacerlo. El verdadero Lupin está sentado a mi lado, y él mismo puede contarme la verdadera historia. Este personaje se las ingenió para convertirse en un empleado de limpieza y eso es demasiado. Es poco realista. Esto también merece un 4. Esto es espectacular de ver, pero no sucede así. Nunca hice eso. Claro, Bajó del techo, pero en general, en los museos, la alarma se dispara desde el techo mismo.
En la vida real no lo harías porque la grasa o algo así, no sé bien qué es eso. Se meterá por todas partes, incluida tu ropa, si te arrastras por el suelo así. También quedará en tu coche de huida, en tu casa, en todas partes. Por eso no lo harías. Él solo necesita deslizarse por el suelo. Quiero decir, es mejor arrastrarse. ¿Por qué solo hay un láser en el suelo? ¿Por qué no hay un sensor para toda la habitación? Esto se ve bastante ingenioso. Pero normalmente vas boca abajo y te arrastras hacia adelante. Yo hice eso. La mayoría de las veces, ese tipo de joya está dentro de una caja cuadrada. No es que levantas algo y el fondo se queda ahí. Toma la piedra con una especie de artilugio. Entiendo que tenga que trabajar desde el suelo por la presencia de algún tipo de láser o detector. Es sabido que no hay nada más duro que un diamante. Bueno, si lo golpeas con un mazo, lo romperás. Pero si se te cae este diamante, no pasará nada. Es bastante duro. No se raya, así que no te preocupes. Los Pink Panthers no dejan pistas, pero lo que sí hicieron, por ejemplo, fue robar el grito de Munch hace unos 20 años. Y ese es un cuadro valuado en 150 millones. Así que dejaron una smiley con una nota que decía, gracias por la mala seguridad. Pero es muy estúpido hacer eso porque cuando dejas una nota, los agentes de policía se lo toman como algo personal. Y te perseguirán siempre cuando creas que ya no te persiguen más. Todavía habrá alguno con sed de venganza que recuerde que tú dejaste una nota. No les gusta. Si te burlas de ellos, se lo tomarán a pecho. Porque un profesional no roba esos diamantes. Esa es la cuestión, debes cortar esos diamantes porque son conocidos. Por eso tienes que encontrar a alguien que pueda cortarlos antes de intentar venderlos en el mercado negro o en el legal. Pero cuando se roban diamantes antiguos de un museo, en especial cuando están en algún tipo de joya, no son diamantes realmente importantes, así que apenas se podrán cortar. Así que cuando la gente roba diamantes antiguos, muy probablemente no hizo la investigación que requería su caso. Hubiese sido mejor que en este clip mostraran al inspector Clouseau, el inspector torpe que va a tener que resolver este caso. Una vez, cuando rastreé una obra de arte robada de Picasso, o de quien sea, los medios de comunicación me apodaron el Indiana Jones del arte. Pero, en realidad, me parezco más a Clouseau. Porque, al igual que este inspector, yo también sigo a los sospechosos equivocados. Me brindan pistas falsas. Y cuando debo disfrazarme para alguna misión, me veo más ridículo que el inspector Clouseau, cuando se disfrazó de pirata y llevaba un oro inflable en el hombro. Pero sí tenemos una cosa en común, y es que nunca nos rendimos y nadie nos toma en serio, pero al final resolvemos los casos. Calificaría esta película con un 10. Yo le daré un 4, porque es demasiado hollywoodense. Esto es realista, ya que en general en producciones de Hollywood, los ladrones pasan por la puerta, pero eso no sucede. Este robo está relacionado con un caso que resolví, que tenía que ver con el anillo de Oscar Wilde. La pieza fue robada en 2002 en la Universidad de Oxford. El ladrón fue atrapado, pero le dijo a la policía que había fundido el anillo. Nadie sabía que ese hombre le había vendido el anillo a alguien, y que este tipo había guardado ese mismo anillo en uno de los depósitos de seguridad de Hatton Garden, que más tarde también fue robado. Lo que estoy haciendo en este momento se llama perfilar, ¿sabes? Es decir, estoy pensando qué habría hecho yo. Cuando mostraron las imágenes del robo, se ve que uno de los ladrones llevaba calcetines con unos arcoíris. Y es por esa razón que me dije, préstale atención a ese atraco. Porque si los ladrones hubiesen sido jóvenes, hubiesen destruido el anillo, lo hubiesen vendido o incluso tirado. Por eso digo que solo hombres mayores serían capaces de respetar el valor de ese anillo. El anillo fue robado de nuevo en 2015. Por supuesto que ese tipo no podía denunciar que el anillo de Oscar Wilde había sido robado, porque ya era robado de antemano. Oí rumores sobre la aparición en el mercado de cierto anillo que parecía ser el de Oscar Wilde. Así que Oki vino a mi casa, y como él cometió ese tipo de delito, me contó que en muchas de estas cajas fuertes encontró arte y joyas que ya habían sido robadas. Así que me dio la pista para poder acercarme a estos veteranos, y finalmente logré rastrear el anillo. Resulta que lo habían vendido
porque no sabían que era el anillo de Oscar Wilde. Se lo vendieron a una joyería que a su vez se lo vendió a alguien. Esto demuestra que las joyas robadas en algún momento aparecen en el mercado negro, y que, como en este caso, incluso pueden aparecer en el mercado legal. La tasa de recuperación de piezas de arte robadas es muy pequeña. Creo que se recupera un 7 o 8%, el resto desaparece para siempre. I'm just checking for wear on the pads. You can work out the code by identifying the most worn ones. Abrir puertas así, eso es realista. Pero tienes que saber la clave, porque si tienes un teclado de 4x4, quizás haya cientos de combinaciones posibles. Hay varias maneras de abrir esta puerta sin una llave. Supongo que eso es un trozo de papel y una llave sin cortar. La mete y cuando la gira, se ve el entramado del mecanismo por dentro. Luego, debe cortar esa llave para que gire y abra la puerta. Démosle un 10. Sí, porque realmente sucedió. Y es muy realista. Este es el famosísimo nitrógeno, el cual es muy peligroso. Si se derramara así en tu dedo, se podría quebrar fácilmente. Conozco a unos cuantos ladrones muy profesionales y sé que nunca usan esto. Hey, Nick. Zoe, talk to me. Tell me what you got. It's not here. Lo de la distracción es muy interesante. Como vemos aquí, parece que alguien está amenazando con suicidarse. Eso hace que todo el mundo esté distraído, y esto sucede en la vida real. La banda de ladrones de arte más famosa del mundo se llama Pink Panthers, por la película de Hollywood. Los integrantes son de Yugoslavia, y esta banda tiene miembros masculinos y femeninos que utilizan estos trucos. En 2004, en el Louvre, en una feria de antigüedades, había un diamante valuado en $60 millones. Estaba en exhibición, había luces brillantes y muchos guardias de seguridad, pero llegó la esposa del ministro francés. Todos se dieron vuelta para mirarla, y cuando volvieron a girarse, el diamante había desaparecido. En otro caso, pintaron un banco frente a una joyería en Miami que iban a robar, porque no querían que nadie se sentara allí y se convirtiera en testigo de lo que iban a hacer. Utilizaban mujeres bonitas para distraer a los guardias y cosas así. Así que esto es realista. Si cometes algún error con el mecanismo interno, toda la puerta se bloqueará. No la abrirás. Ya no podrás volver a abrirla. A esto le voy a dar un 3 de 10. Si haces eso, te atraparán. Gracias por ver. Si quieres ver más, haz clic en el video de arriba.